Sin embargo, una de ellas es la que manifiesta la acción primaria, y en este caso, respecto a la salvación, podemos decir que en la eternidad el Padre la planeó, en la historia humana Cristo la llevó a cabo, el Hijo, y en nuestra historia personal el Espíritu Santo la aplicó a nuestras vidas. Entonces hay una obra trinitaria en toda ella. La historia de la redención es muy importante. Cuando ustedes lean la Escritura, en la Biblia, van a encontrar cada vez más elementos para componer esa historia de la redención mucho mejor. Y mientras más lo vamos componiendo esos elementos y vamos trazando una línea histórica de la eternidad hasta nuestros días, van a ver que eso les va a ayudar bastante en el entendimiento de la Escritura cada vez más, porque prácticamente es parte de un elemento hermenéutico de entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, ya vimos la historia de la redención, vimos también la corrupción radical. El hombre no está medio muerto, está muerto totalmente espiritualmente. El hombre no está semi-afectado, está totalmente afectado en todos sus elementos, y por lo tanto esa condición es sumamente importante en el entendimiento también de nuestra teología de la Escritura. No podemos ver al hombre esencialmente bueno, es esencialmente malo. No podemos ver al hombre medio afectado, es totalmente afectado por el pecado. Ahora, pasamos a lo que es la parte de la soberanía de Dios. Un entendimiento básico que también voy a ir un poco... Bueno, este me parece esencial. No quiero ir tan rápido en esta parte, aun cuando en otras partes voy a ir un poco más rápido. Es muy esencial el entendimiento de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una de las doctrinas más preciosas. Es la madera fuerte del árbol que impide que nuestras vidas sean arrastradas por los vientos de la adversidad. Es la roca que nos levanta de la inundación, de la incertidumbre y la confusión. Es el ojo del huracán en donde estamos con Dios y miramos hacia arriba al cielo azul de su dominio cuando todo está siendo destruido. Cuando todo a mi alrededor de mi alma cede, esta es toda mi esperanza y firmeza, la soberanía de Dios. La palabra soberanía, tal como la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia, en la Escritura. Es usada para referirse solamente a esta verdad, que Dios tiene el control supremo del mundo, desde la mayor intriga internacional hasta la caída del pájaro más pequeño en el bosque. Así es como la Biblia lo dice respecto a la soberanía de Dios. Y aunque sé que estas son verdades que tenemos, hay que remarcarlas en nuestro corazón siempre. Isaías 46, 9 y 10. Ayúdenme a leer todos esos textos, por favor, hermanos. Hagamos esta lectura porque es de la palabra de Dios donde debe surgir nuestro concepto de soberanía de Dios. No de lo que oigamos de otros, ¿verdad?, sino de lo que la misma Biblia dice. Así que vayamos a la Escritura y saquemos de ella y entendamos lo que es la soberanía de Dios. Leamos juntos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. Ahora, no es agregarle a la expresión, simplemente que esta es una perífrasis, es decir, algo que aún le falta en este sentido la idea en nuestro español. Pero cuando dice no cae a tierra sin vuestro Padre no quiere que el Padre cae con ellos, sino que sin que la voluntad del Padre así lo determine. Entonces, ni un pajarillo cae sin que Dios no lo haya determinado. Job 23:13. Pero si, ¿quién lo hará cambiar? Job 23:14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos,
y haremos esto. Ahora, es una muestra de tantísimos versículos donde se establece perfectamente que la soberanía de Dios no es una percepción personal, no es algo que nosotros queremos determinar o decir que así es la verdad de la palabra de Dios. Todo se hace según Él lo quiere. Y si hay algo que no se lleva a cabo según Dios no quería, entonces Dios no es soberano. Y debemos tener cuidado con respecto a la voluntad de Dios, porque muchos, y hay un entendimiento quizás que debemos tener cuidado respecto a lo que llaman la voluntad permisiva de Dios. Hay que tener cuidado con ese concepto, porque hablar de la voluntad permisiva de Dios, como según tú lo entiendes, es que Dios no quería eso, pero como tú sí lo quieres, entonces Dios te lo permite. Hermanos, eso no es, ni está en el plan, ni en el entendimiento de la Escritura. Hay una voluntad preceptiva de Dios, es decir, Dios dice lo que debe de ser y lo que quiere que tú hagas. Y hay una voluntad soberana, que lo que tú haces, aunque no hagas la voluntad preceptiva, está dentro del plano de la voluntad soberana de Dios. Aun cuando no obedeciste, estaba en ese plan. Esos son los conceptos que dentro de la Escritura hay que entender respecto a la soberanía de Dios. Una de las razones por las cuales esta doctrina, que es tan preciosa para los creyentes, y que sabemos que es el gran deseo de Dios mostrar misericordia y bondad a los que confían a Él, porque dice, haré yo un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí, me regocijaré en favorecerlos con todo mi corazón y con toda mi alma. La soberanía de Dios quiere decir que este diseño para nosotros no puede ser frustrado. En el plan de Dios nada puede ser frustrado, nada. Hace años me decía un pastor, dice, bueno, llegan a un extremo ustedes de la soberanía de Dios. Yo le pregunto, bueno, ¿cómo puede haber un extremo de la soberanía de Dios? ¿Cómo podría haber un extremo? Si el extremo se llama soberanía de Dios, ¿dónde está el extremo de la soberanía de Dios? Pero me decía, bueno, al final, si vamos a suponer que Dios quiere que yo le sirva en tal parte, pero yo en este momento aquí que voy con usted, abro la puerta y me tiro al barranco, ¿ya? ¿No se llevó a cabo el deseo de Dios? Le digo, no es así. Precisamente lo que estás haciendo es parte del plan soberano de Dios, si es que tú lo hicieras. Nunca nos podemos escapar de la voluntad soberana de Dios, nunca. Sus planes no pueden ser frustrados. La soberanía de Dios entonces es un diseño por el cual Dios nos enseña que nada de lo que Él determina puede ser frustrado. Nada absolutamente le ocurre a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, excepto es que para nuestro más hondo y más alto bien esto surge, según Romanos 8:28, Salmo 84:11. Por consiguiente, hermanos, la misericordia y la soberanía de Dios son las columnas que deben sostener nuestra vida. Son la esperanza de nuestro futuro, la energía de nuestro servicio, el centro de nuestra teología, el lazo de nuestro matrimonio, la mejor medicina para todas nuestras enfermedades, el remedio para todos nuestros desalientos. Y cuando nos toque morir, sea tarde o temprano, estas dos verdades estarán junto a nuestra cama y con manos infinitamente fuertes y tiernas nos levantará Dios. Así dice John Piper de su percepción de la soberanía de Dios. Por cierto, dice que 150 años se había admirado a George Mueller. Bueno, hay un ejemplo de George Mueller, simplemente lo resumo nada más en el hecho mismo de que él oró a Dios en la enfermedad de su esposa pidiendo que si era la voluntad de Dios la sanara o que se la llevara, que Dios escogiera lo que fuera mejor. Finalmente su esposa murió y agradeció a Dios y bendijo a Dios y luego dice al final, me postro, estoy satisfecho con la voluntad de mi Padre Celestial y busco mediante la perfecta sumisión a su santa voluntad glorificarle. Beso de continuo la mano que me ha afligido. Sin esfuerzo alguno, mi alma más íntima habitualmente se regocija en el gozo de esa mujer amada que se ha ido. Su felicidad me da gozo. Mi querida hija, yo nos quisiéramos tenerla de vuelta. No quisiéramos tenerla de vuelta. Aun si fuera posible producirlo por un gesto de la mano, Dios mismo lo ha hecho, estamos satisfechos con Él. Este es el entendimiento de la preciosidad de la soberanía de Dios. Cuando decimos, se ha ido, y normalmente siempre decimos, yo quisiera volver a ver a mi Padre. Pero cuando entiendo la soberanía digo, no quisiera. No quisiera porque lo que Dios hizo es lo más glorioso, lo más importante, lo más
Es el plan perfecto del Señor. Así que ¿por qué me voy a frustrar con la determinación de Dios que ha sido tan perfecta y agradable? Pero llegar a un entendimiento de la soberanía de Dios nos da descanso. Descanso en todas las cosas. Obviamente tenemos sentimientos, pero en lo profundo del corazón hay gozo porque Dios hace su voluntad. Y cuando uno comprende esta voluntad, hermanos, entonces comprendemos que la mano que nos aflige es la misma mano que nos bendice. Y debemos, como dice él, besar esa mano que nos bendice, pero también cuando nos aflige, besarla y agradecer a Dios por eso. La soberanía de Dios y sus parámetros. Ahora hay que entender esto. Algunos dirán, bueno, entonces, si Dios hace todo lo que quiere, entonces puede ir en contra de lo que Él mismo es. Bueno, hay parámetros de la soberanía de Dios. No hay limitaciones. Parámetros que Dios mismo se autorregula porque Él es Dios. Nadie puede regular a Dios. Él mismo se autorregula. Aunque la supremacía de Dios no tiene restricciones, la soberanía de Dios tiene sus parámetros. Y en última instancia, Dios tiene completo control sobre todas las cosas, aunque Él puede escoger permitir que ocurran ciertos acontecimientos según las leyes naturales que Él ha ordenado. Hay que entender esto en lo sucesivo siempre. Es justicia lo que Dios dice que es justicia, no lo que tú y yo pensamos que es justicia. Hay que entender esas verdades, hermanos. Todo lo que Dios hace está de acuerdo y regido a sus leyes y no nuestras leyes. Y nuestro choque con las doctrinas de la gracia, nuestro choque con la soberanía de Dios es porque queremos superponer nuestro pensamiento a las decisiones eternas y decretos de Dios, donde lo que Él dice que es, eso es. Pero hay un largo trecho para aceptarlo, no es simplemente así. De hecho, ese camino largo para aceptarlo se llama las doctrinas de la gracia, porque nos va llevando en el camino de aceptar y entender y comprender lo que Dios es supremo, es soberano y hace como Él quiere, y no simplemente digo, bueno, si así es, en un momento de decir, en un concepto determinista o fatalista de decirlo, si así es, pues que así sea entonces. No, el camino correcto es decir, me agrada, me bendice y me gozo con las determinaciones de Dios. Pero no es fácil, hay que caminar ese proceso. ¿Cómo? Estudiando las doctrinas de la gracia. Bueno, ¿cuáles son algunos parámetros de la soberanía de Dios? Dios no hará nada que vaya en contra de su propio carácter. Debido a que Dios es inmutable, sus palabras deben reflejar su integridad. Todos esos textos mencionan esto. Dios no puede mentir. En el sentido de que Dios puede hacer todo, sí, entonces puede mentir. No, Dios no puede mentir. Aunque Él es soberano, nada va en contra de su propio carácter. En todos los casos, Dios no solamente continúa siendo veraz, siempre cumple todas las promesas que Él hace. Segundo parámetro, Dios no puede ser tentado por el mal, no existe ningún elemento en su naturaleza que pueda ser tentado por el mal, Santiago 1:13, aunque Dios a menudo nos prueba, Él no tienta a nadie, de hecho Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y aceptar y escapar del mal. Tercero, Dios no puede negarse a sí mismo, ni contradecirse. Dios permanece fiel a las promesas de sus pactos. Una promesa es tan verdadera como la persona que la hace. Al igual que Dios, su palabra es inmutable. Dios no revoca lo que ha dado ni desecha a quien ha escogido. Romanos 11:29. Que dice, ¿ahí lo tiene, por favor? ¿Cómo está? Porque irrevocable. Ahora, un estudio completo de Romanos 8, verán que no se trata de los dones llamados servicios como el pastorado y todo ello. Los puede incluir, pero no está hablando de eso. Vean el uso que hace Pablo de dones en toda esta parte, en todo el libro de Romanos, hasta esta parte, en este capítulo van a darse cuenta a qué se está refiriendo la palabra dones y el llamamiento de Dios. Respecto al llamamiento de Dios, lo que muchos dicen, bueno, quiere decir mi llamado al ministerio es irrevocable, ya entré al ministerio, ya es irrevocable mi llamado. Entonces, pues algunos dicen, bueno, estaba en el ministerio, se divorció tal pastor, debe seguir porque es irrevocable el llamamiento de Dios. No se refiere en ese llamamiento. Y segundo, existen parámetros de parte de Dios respecto a la continuidad de un siervo de Dios. Entonces no se trata de que los requisitos que están puestos ahí son para que puedas entrar. Esos requisitos, los tenemos bien, tienen que ver con permanecer en ello. No estás ahí, no puedes permanecer en tal ministerio, no deberías hacerlo.
Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros personalmente delante del Señor. Si rompemos tales requisitos, los primeros en descalificarnos debemos ser nosotros mismos y decir, no puedo seguir porque estoy siendo honesto y comprometido con el que me llamó, y debería yo hacerlo de manera voluntaria, pero sobre todo convencida por el Señor. Ahora, cuarto parámetro: Dios no perdonará el pecado mientras no haya sido pagado. Es un parámetro importante. Dios no se hace de la vista gorda en el pecado. Él no perdona al impío simplemente por perdonarlo. Ahí la justicia de Dios no permite eso. Dios no puede comprometer su justicia. Has pecado, debe pagarse por ese pecado. Y debido a que Dios es justo, no puede simplemente hacer un borrón y cuenta nueva. Romanos 23, Cristo clamó en el jardín de Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo tuvo que soportar la terrible agonía física y espiritual, la justicia perfecta de Dios pronunciada sobre el pecado, de tal manera que esa copa de la ira de Dios manifestada en Cristo, pidiendo que si fuera posible quitarla, el Señor dijo, no, la ira de Dios cayó sobre su Hijo. No lo perdonó sencillamente, no lo desechó, no dijo, bueno, ya está bien, vi tu intención. No, cayó sobre Cristo. Ahora, es lo que decía ya en nuestra última parte de comprensión, hermanos, de estos conceptos básicos. Antes de entrar a la doctrina de la gracia, hay un elemento que es importante entenderlo y es muy conflictivo para muchos. Libre albedrío o libre voluntad. Es una controversia, hermanos, que ha sido uno de los problemas más grandes por los cuales muchas personas no les agradan las doctrinas de la gracia. Y por eso creo pertinente establecer una parte de esta controversia, en por qué está el desagrado y la confusión en cuanto a los términos. Y quiero decir rápidamente que no es lo mismo el concepto filosófico de libre albedrío que la enseñanza bíblica de la voluntad del hombre. No es lo mismo, no son equiparables. Sin embargo, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos pastores, muchos maestros lo equiparan de esta manera, de esta forma. No es lo mismo el libre albedrío que la voluntad del hombre. El movimiento humanista surgido en la época de la Reforma en Europa retomó fuertemente el humanismo greco-romano, que ya estaba antiguamente, y después, en una especie de contrarreforma a la reforma protestante, comenzaron a surgir precisamente con gran fuerza el humanismo. Uno de los padres del humanismo es Erasmo de Rotterdam. Erasmo, y es peculiar porque Erasmo tradujo o pasó lo que llama el Textus Receptus, es decir, el Nuevo Testamento en griego, de donde se han sacado muchas de las traducciones de nuestra Biblia o al lenguaje vernacular. Entonces, él escribió un libro que se llama El libre albedrío, con el propósito, precisamente, como es el concepto humanista, sacar a Dios de la ecuación de nuestras vidas. El hombre por el hombre mismo. Todo lo puede el hombre. Ahora, en respuesta a esto, Martín Lutero escribió, Martín Lutero escribió otro libro que se llama El Servus Arbitrium, o albedrío esclavo, para responderle a Erasmo. Básicamente podemos decir que esta disputa tiene que ver con la capacidad del hombre para poder discernir espiritualmente y elegir a Dios, sus mandatos, las cosas espirituales, etc. Pero principalmente ha cobrado relevancia en el sentido de la capacidad del hombre natural para recibir o rechazar a Cristo. Básicamente tiene que ver con eso la disputa actual. En cuanto a lo que se llama el libre albedrío, la capacidad de un hombre natural sin Cristo de poder recibir o rechazar a Cristo. Por cierto, el concepto de aceptar a Cristo no es bíblico. No sé, la vez pasada lo vimos en esta parte, pero aceptar a Cristo no es ni la parte correcta de decirlo. La Biblia habla de recibir a Cristo, que es diferente. Aceptar habla de esa capacidad de decir, si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Recibir simplemente una persona que, movida por el Espíritu Santo y su conciencia de pecado llevada por él, simplemente estira la mano como cualquier mendigo diciendo, necesito a Cristo. Y entonces lo recibo. Pero no es previo
Porque si un hombre tiene una capacidad espiritual previa para aceptar o rechazar, entonces estamos diciendo que su condición espiritual no está afectada. Y ya hemos visto que el hombre está afectado completamente en su voluntad, en su discernimiento, y lo vamos a probar en un momento más respecto a este asunto. Los argumentos a favor del libre albedrío se basan en la capacidad de discernimiento moral y de elección. Es decir, una persona dice, si yo decido vestirme de tal forma o comer tal cosa, ¿quién me lo impide? Si yo quiero hacerlo, lo hago, ¿quién me lo va a impedir? Y luego pasan por este argumento diciendo, lo que yo quiero hacer lo hago, nadie me lo impide. Y lo traslapan a las cuestiones espirituales. Si yo quiero buscar a Dios, lo busco, si no, no. Si quiero recibir a Cristo, lo recibo, si no, no. Y lo traspasan de esta manera. Pero hay que entender que si hablamos en el sentido de libre albedrío, en el aspecto moral, nadie niega esto. No estamos negando esto. Hoy ustedes en la mañana decidieron hacer tal cual cosa y lo hicieron como ustedes querían. Según les convenía, según su discernimiento. Algunos dijeron, no hace tanto frío, entonces no me pongo nada y ahí vengo así. Y después están ahí buscando una chamarra para ponérsela porque hacía mucho frío. Y cosas como esta, ¿no? Estamos teniendo un discernimiento en aspectos morales. Pero en cuestiones espirituales es aquí donde estamos entrando al concepto bíblico. Ahora, ya hemos visto que las facultades del hombre fueron afectadas. Así que lo que quiero simplemente es decir que el libre albedrío o concepto filosófico que algunos cristianos defienden como si fuera una doctrina bíblica es diferente a la enseñanza bíblica de la voluntad del hombre. Porque casi siempre, de forma inmediata, se oponen a decir que nuestra libertad o voluntad está coartada y que no deberíamos hacerlo ni decir porque podemos hacer lo que queramos. Ahora, en términos muy simples, voy a explicar esto porque sí nos llevaría buen rato a explicar toda esta parte, porque sé que enreda muchas cosas y que conlleva algo, pero en términos muy simples puedo decir respecto a este asunto. Albedrío viene de una palabra latina, puesto que fue acuñada en el tiempo de la Reforma, en el naciente humanismo. Se usaba obviamente el latín. Albedrío viene de la palabra arbitrium, que es la misma palabra que usamos para árbitro. Es la misma palabra, árbitro. ¿Qué es lo que hace un árbitro? Pues determina, según las reglas que él piensa o que le han dado, él determina si una jugada o una falta lo es o no lo es. Aunque tiene reglas, ¿quién determina si lo es o no lo es? El árbitro. El árbitro, él determina, porque es su discernimiento sobre tal cosa, donde considera si lo es o no fue, y luego que así surge de aquel eslogan siempre, ¿verdad?, del mundial antepasado, que decía, no era penal, ¿verdad? Siempre decía, la gente lloraba que no era penal, porque el árbitro, pero el árbitro decidió que sí lo era, porque ese es su arbitrio, su discernimiento. Así que de ahí viene la palabra albedrío. Así que cuando alguien dice que tiene libre albedrío, está diciendo que su discernimiento es libre, pero ¿libre de qué? ¿De decidir lo que quiera? No, es libre de cualquier coacción. Eso significa, libre albedrío es mi discernimiento que tengo sobre algún asunto no está coaccionado por nada. Nadie me coacciona, no hay nada que me haga a mí inclinarme a una cosa, sino que simplemente las reglas establecidas, bajo esas, decido lo que es. A eso se refiere el sentido del libre albedrío. Decir que tengo la capacidad de discernir correctamente. No hay coacción alguna que me pueda inclinar hacia algo, a menos que mis facultades mentales no sean sanas. Pero se puede tener un juicio libre sin ninguna coacción, y esto es incorrecto desde la enseñanza bíblica, porque si la naturaleza del hombre está afectada por el pecado, entonces sus pensamientos y sus decisiones también están coaccionados por esa afectación. Lo que decía Génesis capítulo 5, ¿verdad? Vio Dios que el designio del corazón del hombre era de continuo el mal. ¿Por qué? Está coaccionado por su inclinación pecaminosa. Hace lo que le conviene moralmente. Y un hombre puede portarse moralmente bien con otro porque le conviene hacerlo. Pero su inclinación es al mal continuamente porque su corazón, su vida, su raíz está afectada completamente. De hecho, Cristo dijo respecto a este asunto, dijo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del animal. A menos que el puerco se convierta en cualquier otro animal, no va a ser lo que es por naturaleza. Pero aunque lo laves y lo limpien bien,
Su naturaleza es inclinada a eso y lo va a volver a hacer. Y lo mismo con el perro. El perro puede comer lo mejor, pero cuando vomite, no importa qué tan fino sea. Y no importa que tú le des besitos y cosas así, mucha gente que le hace, ¿verdad? Y todo, no importa, se va a tragar otra vez su vómito, porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza de los animales. Y Cristo está hablando respecto a esto en comparación con el hombre. Si el hombre no es transformado, su naturaleza está inclinada siempre a eso. En eso hay una coacción del pecado sobre nuestro albedrío, siempre. Y no lo podemos negar. Así que entonces, arbitrium es diferente a voluntad. La voluntad de una persona es movida cuando su inclinación y sus decisiones lo llevan a esto. Así que podemos decir que la voluntad de una persona está presidida en primer lugar por su capacidad de discernimiento sobre algún asunto. Por ejemplo, ustedes en la mañana dijeron, ¿va a ser frío o no va a ser frío? ¿Me va a dar tiempo de ir por mis zapatos de fútbol o no? Mejor me los llevo. Entonces, de acuerdo a su pensamiento, fueron movidos en su voluntad, ¿no? Está muy frío, me quedo un poco más dormido. Y cosas como estas. Nuestro discernimiento en aspectos como estos nos movió a la voluntad y decidimos. Entonces, la voluntad está guiada por el discernimiento. Lo que pienso que debo de hacer, y luego mi voluntad es movida a esto. Ahora, pensemos en esto. La única persona que tuvo una voluntad libre, por un discernimiento libre, en este mundo fue Adán. Es el único. Porque fue creado en un estado de santidad, no de inocencia. Adán no era inocente. Y tengamos cuidado con ese pensamiento porque eso nos lleva entonces a decir que los niños también nacen inocentes. Y no, Adán no era inocente. Él tenía plena conciencia de lo que era desobedecer a Dios y obedecer a Dios. Y decidió desobedecer a Dios, coaccionado por la voluntad de su esposa. Así que fue coaccionado a desobedecer porque su esposa lo movió a eso. Y la esposa fue movida por el diablo mismo. Entonces, de alguna manera, lo que ellos decidieron fue coaccionado de esta manera. Sin embargo, tenía toda la posibilidad de rechazar o hacerlo porque ellos ya fueron creados en este estado de santidad donde su voluntad y su albedrío eran libres. Pero una vez habiendo pecado, ya, la naturaleza pecaminosa los inclinó continuamente, junto con todas sus generaciones, a tener esta decisión. Así que entonces podríamos decir que ¿existe un libre albedrío moral? Sí, moral en el sentido de las cosas que creo que me convienen o no convienen. ¿Existe un albedrío espiritual? La Biblia dice no, no lo hay, no hay discernimiento espiritual. El hombre no se puede sustraer de su naturaleza pecaminosa, tampoco de sus decisiones, y por tanto no puede tener una libertad tanto en discernimiento o de su voluntad. Solamente eso sería dentro del plano de la naturaleza pecaminosa que lo guíe. ¿Qué me conviene, pecar de esta manera o de esta otra manera? Simplemente decide sobre lo que pudiera pecar de una u otra forma. Porque un hombre depravado y malvado y pecaminoso se mantiene fiel a su esposa. ¿Porque por naturaleza es bueno? No, porque le conviene. Lo hace porque le conviene dentro del plano de su pecaminosidad. No porque naturalmente es bueno. ¿Por qué se mantiene y por qué ayuda a sus hijos? ¿Por qué es bueno? No, porque dentro del plano de su pecaminosidad eso es conveniente. Y cuando no le conviene, en su determinación, pues decide hacer lo que quiera. Finalmente, en ese sentido, dentro del plano nada más del pecado. Si hay una libertad de discernimiento, si hay una libertad de albedrío y una libertad de voluntad, es solamente en el plano del pecado, nada más. ¿Cómo decides pecar? Por eso Cristo dijo que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Porque ya no seríamos esclavos del pecado, lo cual no significa que ya no pequemos, sino que ya no tendremos la única fuerza que nos inclina o mueve, que es el pecado. Porque ahora tenemos al Espíritu de Dios que nos da libertad y esa es la posibilidad de oponernos a esa inclinación pecaminosa natural que menciona el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero no solamente eso, sino que también Cristo en nuestra vida afecta a nuestra mente, los pensamientos y la capacidad de discernimiento, porque ahora podemos discernir o tener un arbitrium verdaderamente libre que puede pasar al plano, del plano moral al plano espiritual. Y en 1 Corintios dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo nos da la capacidad de un discernimiento espiritual, una nueva naturaleza, y entonces ahora sí podemos decir, hermanos, que como creyentes tenemos un libre albedrío en el concepto filosófico y una libre voluntad en el concepto espiritual. Pero no existe tal cosa en el hombre natural, porque él tiene una única inclinación, que es su naturaleza pecaminosa, llevarlo a hacer lo que la única naturaleza le permite hacer y lo que puede hacer. Bueno, estos son entendimientos básicos para poder, hermanos, poner, diríamos, una plataforma de entendimiento de lo que vamos a comprender en las doctrinas de la gracia. Habiendo visto esta parte introductoria, pasemos entonces a las diversas doctrinas que están conectadas a la gracia de Dios en la salvación. La ocasión pasada, en el primer curso, vimos los siguientes temas. En la gracia 1, el orden de la salvación, o el orden salutis, como algunos le llaman, los sistemas soteriológicos. Existen diferentes sistemas soteriológicos: calvinismo, hipercalvinismo, arminianismo, pelagianismo, semipelagianismo, todo ello. La unión con Cristo, que es esencial, es sumamente esencial para entender. No se puede entender ninguna doctrina de la gracia si no es la unión en Cristo. La unión con Cristo, no hay otra manera de entenderlo. La persona del Espíritu Santo en la salvación, conceptos de gracia y sistemas teológicos de gracia. Bueno, fue lo que vimos la ocasión pasada. Ahora nos proponemos avanzar el desarrollo de las doctrinas de la gracia. Y vamos a comenzar con una que creo que vamos a quedar aquí nada más en esta ocasión, en esta reunión de hoy y mañana, porque es amplia y creo que necesitamos entenderlo perfectamente, hermanos, esta parte. La primera, doctrina de la gracia. Ahora, ya dijimos la ocasión pasada que doctrina de la gracia no son los 5 puntos calvinistas, ya lo vimos eso. De hecho, aquí tengo 11 o 12 doctrinas que van desde la elección divina, la santificación, la glorificación, la adopción, todos ellos que son parte de las doctrinas de la gracia. Y vamos a comenzar con la primera, la elección divina. La obra de gracia. Ayúdenme a leer, por favor, hermanos, esta parte que está ahí sombreada. Por favor, todos leamos. Dice: La obra de gracia más incomprensible en nuestras vidas es el haber sido elegidos. La pregunta no debería ser ¿por qué Dios no ha elegido a otros? Sino más bien ¿por qué me eligió a mí? Mucha gente se enoja cuando escucha esto y bueno, ¿y por qué Dios no eligió a aquel o a aquel? Se enojan por eso. Y la pregunta no es eso, la pregunta es ¿por qué Dios te eligió a ti? Es lo que debemos observar y pensar. Porque si hacemos un autoanálisis, digamos, yo la verdad no soy digno de nada de esta bendición de parte del Señor. Esta quizás es la doctrina más atacada, vituperada de la Biblia, pero no por los inconversos y los impíos, sino por los cristianos mismos de diferentes denominaciones y direcciones teológicas. Uno de ellos dijo que esta era una doctrina salida del mismo infierno, y otro más dice: esta doctrina hace a nuestro Padre Celestial que se vea como el peor de los déspotas. No es anormal que la gente se sienta una aversión a esta doctrina, debido a que supone que le conviene, que le convierte en un autómata. Por eso dicen, hay una aversión natural en ese sentido. Es que convierte a la persona en un autómata, una especie de robot sin capacidad ni ejercicio de voluntad propia. Igualmente, debemos distinguir esta doctrina bíblica de las posturas filosóficas como el fatalismo o como el determinismo, con las que algunos tratan de equiparar la doctrina de la elección con el fatalismo, donde va a suceder y no hagas lo que tú quieras, no va a pasar absolutamente nada, lo equiparan a eso, no va a cambiar nada, es el fatalismo, o con el determinismo, donde todas las cosas tienen una causa, y por tanto no se puede cambiar, esa causa lo va a llevar siempre a eso. No, la elección es una doctrina bíblica que nada tiene que ver con eso. R.C. Sproul dice de esta doctrina: todo mundo cree esta doctrina, y debido a su carácter, todos tratan de estudiarla con mucha precaución, ya que no hay otra doctrina de las Escrituras que esté más llena de malentendidos y confusiones.
Pero debido a su importancia, debemos tener cierta dosis de cuidado y de generosidad para ser pacientes con los demás y con los que difieren, porque hay mucho en juego de esta doctrina, teniendo cuidado de manifestar siempre el fruto del Espíritu Santo. Cada denominación en toda su historia ha precisado una doctrina de la predestinación. No hay en la historia una única doctrina de predestinación. Ahora, todas las denominaciones y todos los presentes aquí, vean, esta mañana, estoy casi seguro que creemos en la elección. Pero lo que es muy probablemente es que lo creemos de diferentes formas. Pero decimos sí creemos en la elección. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque sencillamente no se puede negar la evidencia bíblica. La palabra elegidos, elección, escogidos, es una palabra abundante en las Escrituras. Abundante. Así que entonces no podríamos negar tal cosa y brincarla y decir. ¿Y qué hacemos? Entonces buscamos una forma de interpretarla. Buscamos una manera de disuadir nuestro pensamiento y tratar de acomodarlo lo que mejor convenga. Lo que no deberíamos hacer es oponernos a esta doctrina porque solamente se piensa o pensemos que esta doctrina es calvinista, lo cual trataremos de observar que esto no es así. Y lo que ya explicamos al inicio de nuestro curso el día de ayer. Desde la eternidad Dios tenía un plan amoroso que nos engloba a cada uno de nosotros, no en general y de una manera, ni de una manera vaga, sino personalmente y con todo detalle. Dice Efesios 1:4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué hay que interpretar aquí, hermanos? Nada. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué habría que determinar? ¿Hay alguna palabra aquí para tratar de disuadir una verdad tan clara? Bueno, algunos dirán, bueno, es que depende de qué significa escoger. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en esa parte. Pero miren, no hay otra manera que pueda alguien disuadirse de esto. Hubo una elección eterna y para cada uno de los creyentes una preparación del Espíritu Santo para todas las cosas convergieran en favor nuestro. En Efesios 1:11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Finalmente, un día se produjo un llamamiento eficaz de la gracia de Dios que tuvo por resultado nuestra regeneración espiritual y nuestra conversión. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Entonces nadie es salvo sencillamente por cuestión de suerte, porque alguien de pronto, de alguna manera o de alguna forma llegó ahí. Tenemos que entender que a la luz, hermanos, en retrospectiva de nuestra vida, ver que el hecho de que conocemos a Cristo ahora y lo entendemos así, ya había un plan eterno de Dios que después, en el momento histórico de nuestra vida, desde que nacimos o previo a que nacimos, se comenzó a manifestar todo un proceso que yo le llamo esto llamamiento de Dios, es decir, el proceso por el cual Dios nos va atrayendo y que convergen en ello todas las circunstancias de nuestra vida, buenas o malas, y que finalmente nos llevan a un momento en nuestra vida de escuchar la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, dándonos esa fe necesaria y después aplicando la salvación y sellándonos para poder ser salvos. Todo eso converge en este proceso. Ahora, ¿cuál es la noción bíblica de elección? Podemos dar la siguiente definición de elección. Es el acto eterno de Dios por el cual en su soberana benevolencia y sin atender a ningún mérito previsto que ellos hubieran hacer, escoge a algunos de entre el número de los pecadores para que lleguen a ser recipiendarios de la especial gracia de su Espíritu y por ende a ser hechos participantes conscientes de la salvación obtenida por Jesucristo. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas de esto? ¿Por qué decimos que esto es así? ¿Cuáles son las pruebas bíblicas? Bueno, aquí vienen varias. Primero, ahora no olviden, antes de entrar a esto, no olviden que lo que acabamos de ver desde el día de ayer hasta este momento son las bases fundamentales para entender la doctrina. Ahora, no es que yo esté predisponiéndolos,
Es que simplemente estoy tratando, hermanos, nada más de que aquello que ustedes conocen y que decimos que lo creemos, pues tenga un propósito precisamente en nuestro estudio. Todos creemos que Dios es soberano, ya hemos dicho que sí, pero ¿hasta dónde está la soberanía de Dios? ¿Hay un extremo en ello? No lo hay en el extremo. Si hubiera un extremo en ello que alguien dijera y se saliera de ese extremo, sería salirse de las regulaciones que Dios mismo se autoimpone. Así que, cuando Dios elige a una persona, ¿hay injusticia en Dios? Hermanos, no hay injusticia en Dios. Vamos a verlo en un momento. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas de la elección? Bueno, la elección depende únicamente del deseo y de la voluntad de Dios. Nada más del deseo y la voluntad de Dios. Pasajes en los que aparecen el verbo eklego, elegir, o el participio sustantivo eclectos, elegido. Este verbo implica una selección hecha libre y misericordiosamente por Dios. Cuando Él nos elige, no nos elige por un mérito nuestro. No hay algo que Él previó que tú ibas a hacer, no hay algo que Él vio en ti, escondido ahora, pero que va a surgir después. No hay algo que Él pensó en ti, no hay nada en ello, porque si lo hubiera hecho de esta manera, entonces ya no es una elección, es una selección. Y en ese sentido, deberíamos entender, hermanos, que si en eso hay, entonces ya la elección no es de gracia, y ya la gracia no es gracia. Ya no es gracia, porque algo influyó para que Dios nos eligiera. Así que hay que entender que la elección es y depende únicamente del deseo y de la voluntad de Dios. En Marcos 13:27, hay una serie de textos que nada más voy a pedir por favor que me ayuden a leer. Juntos leamos. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Algunos podrían decir que se refiere a judíos, pero hay que entender perfectamente el texto y hacer una exégesis de todo esto. Vamos a seguirle. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, para que... Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El diccionario Strong, de palabras griegas del Nuevo Testamento, hace una relación de 23 ocasiones en que el Nuevo Testamento aparece la palabra eclectos, elegidos, además de las que ya hemos visto y citado en este momento. Como un ejercicio para ustedes futuro, o ya cuando sigan estudiando. Hagan por favor una relación de los textos donde aparece esta palabra, use una concordancia, si les es posible, de palabras griegas. Pero hágalo, porque nuestro convencimiento viene por la palabra. O sea, usted no dirá, bueno, si ahora ya creo en la lección porque ahí dice, no, tiene que venir de la palabra. Si no viene de la palabra, no viene un convencimiento del Espíritu Santo. Recuerden que la única forma como nos convence el Espíritu Santo no es mediante una voz inaudible en nuestra mente, sino es por la voz verdadera de su palabra. Es la obra del Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Ahora, segunda razón por qué creemos en la elección como una obra divina de gracia. La elección es el resultado del conocimiento de Dios. Se usan dos verbos en la Escritura para establecer este conocimiento. Ginoskos, que es conocer, y proginosko, que es conocer de antemano. Ginoskos, conocer, proginoskos, o sea, antes, conocer de antemano. El uso bíblico de estos verbos, dentro de su contexto, va más allá de un conocimiento intelectual. Expresa un conocimiento afectivo, entrañable, experimental, fruto de un favor gratuito determinado únicamente por una benevolencia selectiva, como se muestra en los siguientes pasajes. Ahora, no vamos a leerlos, porque sería mucho tiempo tomarlo todo aquí, pero nada más si quieres, ¿tienes uno? ¿Ahí? ¿Tienes todos? No, bueno, nada más ponme unos cuantos ahí. Nada.
Génesis 18, 19. ¿Mande? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, porque yo sé, Dios conoce, pero hay que entender a qué se refiere. ¿Por qué Dios sabía de Abraham lo que iba a hacer? ¿Pero un conocimiento intelectual de Abraham? No. Cuando la palabra, tanto en el griego ginoscos o proginoscos y yada, en el hebreo se refiere a un conocimiento no intelectual, sino a una relación. ¿Qué decía Dios de Abraham? Él es mi amigo. Y no le voy a esconder nada de lo que voy a hacer cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, si ustedes siguen esa serie de menciones aquí de la palabra conocer, que lo que Dios sabe y conoce, no se refiere a un conocimiento intelectual de Dios, sino a una relación afectiva. De tal manera que esta palabra conocer en la Biblia es un eufemismo para referirnos al amor, incluso sexual, entre un hombre y una mujer. ¿Sí lo han visto, verdad, la Escritura? Cuando dice conoció Adán a su mujer, ¿quiere decir que la vio por primera vez? No. Y casi siempre se usa esa palabra, conocer, en el sentido no meramente de la relación sexual, sino en el resultado de esa relación. Y dio a luz un hijo. ¿Sí? Entonces, esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra conocer tiene esta connotación. Miren, Gálatas, Romanos 7:15. Romanos 7:15. Estoy equivocado. Me equivoqué. 11:2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo al que antes conoció? Si buscan ahí antes conoció, la palabra ¿cuál sería? ¿Ginoscos o proginoscos? Proginoscos, ¿verdad? El que antes conoció. Ahora, en Romanos 8:29, ese sí ponlo por favor. La palabra pokneo, a lo que antes conoció, tiempo auristo de proginoscos, es la elección que lógicamente procede de la predestinación, proorisen. Vean, Romanos 29, perdón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Proginoscos aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y 3 de ellas tienen que ver con el sentido de la elección de Dios. Siempre que se habla de conocer, haber conocido, no se refiere al conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas. Por supuesto que Dios es omnisciente y el conocimiento de Dios es grande, pero cuando se usa la palabra conocer en la Escritura se está usando en un término, en una relación que tiene que ver de relación afectiva entre el hombre y sus criaturas. En los textos lo pueden ustedes observar para determinar esta parte, ¿verdad? Así que hay 3 ocasiones que se usan en el sentido de la elección de Dios y ustedes busquen, esta es una, a los que antes conoció también los predestinó. Ahora ustedes busquen las otras 2, que esta palabra también tiene que ver con ello como un ejercicio. Ginoscos, conocer, aparece 208 veces en la Biblia. Escriba por lo menos 2 textos más donde se ve que el conocimiento tiene que ver con el afecto íntimo de Dios con sus criaturas. Ahora hay que hacer una precisión necesaria a esta doctrina. ¿En qué descansa, hermanos, la doctrina de la elección? Bueno, ya dijimos, la elección es la obra soberana de la gracia de Dios en elegir dentro de todos los pecadores a quienes Él quiere salvar por su única voluntad nada más. ¿En qué descansa en ello? La prueba bíblica es que esto es continuamente mencionado en la Escritura con la palabra electos o eclectos, llamados, escogidos, pero también en el conocimiento de Dios, en la relación íntima de Dios con los hombres, en un afecto de voluntad. Así que diríamos que la elección es una mirada de misericordia de Dios a un pecador al cual decide en su plena soberanía salvarle. ¿Por algún mérito del hombre? No, ninguno. ¿Y por qué lo hace? Esto solamente está en la mente de Dios. Solo está en la mente de Dios. Ahí no podemos entrar ni podemos profundizar. Pero hay que hacer algunas precisiones a esta doctrina.
Primero, que solamente existe elección cuando ésta depende enteramente de la libertad del que elige y no del mérito, ni del trabajo o del esfuerzo de los competidores. Así que solamente hay elección cuando está en plena libertad del que elige, este caso es Dios. Segundo, que en ninguno de los pasajes citados se dice que la elección se efectúe por la respuesta humana, sino más bien para que ésta se produzca. La elección no viene por una respuesta humana. Entonces respondes, te elijo. Eso no es elección. Te hablo de la palabra, la entiendes, comprendes, respondes y entonces te elijo. Eso no es elección. La elección viene para que se produzca esa reacción. Entonces toda persona elegida responderá al mensaje del Evangelio. Tercero, que el conocimiento de Dios usado en el contexto de una relación entre las personas que se conoce y la persona que es conocida se da en un momento de la eternidad y no durante el proceso del tiempo. ¿Desde cuándo Dios nos conoce? Dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? ¿Antes de qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sigue el siguiente versículo, el versículo 30. Y luego dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está resumido aquí la doctrina de la gracia, de la doctrina de la gracia en estos versículos. Va desde la elección en la eternidad hasta la glorificación final. Nuestra redención no está completa, hermanos, no porque no esté incompleta, sino que en el proceso de las doctrinas que Dios está, o del paso, simplemente todavía nos falta nos falta la resurrección, cuando los que muramos, o nuestro traslado, y segundo, nuestra glorificación, que es la parte final de lo que se llama la redención. La parte final es la glorificación. Bueno, lo vamos a ver si hay tiempo, pero vamos a avanzar en esto que es básico para ir avanzando en las más doctrinas. Cuarto, que dicha relación afectiva de amor, misericordia y gracia no tiene que ver en acciones de la persona amada, ya que ésta ni siquiera ha existido para hacer bien o mal. Si es que fuimos elegidos en la eternidad, pues no hemos existido para hacer bien o mal, y de lo cual dependa ese amor con que Dios nos quiere amar, o ese conocimiento afectivo. El caso de Esaú y Jacob en Romanos 9:13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego sigue en el proceso de escribir esto, en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y luego, pues Moisés dice, ten misericordia el que tenga misericordia, me compadeceré el que yo me compadezca. Pero que llega la parte donde dice que no habían hecho ni bien ni mal. ¿Está en el versículo anterior o 11 y 12? 11 y 12, a ver. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Así que, ¿por qué amó Dios a Jacob? ¿Y por qué aborreció a Esaú? No fue por actos de su vida ni por lo que Dios previó. Ellos ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y luego dice, lo hace así para que permanezca precisamente el concepto de elección, que no descanse en los hombres, sino en Dios quien elige, sencillamente. Esta es la parte que tenemos que mantener todavía en este proceso de elección. Ahora, una persona no puede ser amada o conocida afectivamente por sus deseos, intenciones o acciones, de manera que le produzca y le haga ser objeto del conocimiento divino, de manera que no depende del que quiere, sino que Dios quien tiene misericordia, Romanos 9:16. Así entonces se mantiene la soberanía de Dios en la eterna decisión de la elección. La idea de que Dios escoge a personas para la salvación es algo duro de aceptar. Es difícil a nivel de la razón porque estamos tan preocupados con lo que es justo a la luz de nuestro entendimiento. Es también algo difícil emocionalmente con respecto a la libertad de la voluntad humana. Así que la elección es una de las doctrinas que más golpea nuestra mente, nuestro orgullo, nuestro intelecto, todo.
Y cuando nos oponemos a ella, casi estoy seguro, hermanos, casi estoy seguro, cuando nos oponemos a ella es que definitivamente no vamos a lograr avanzar nada en este sentido, ni en el conocimiento del Señor, porque es fuerte, es muy fuerte, hermanos, la tradición, es muy fuerte la enseñanza que nos ha arrojado el humanismo dentro del cristianismo para hacernos entender o pensar que somos los otros importantes, los que decidimos, los que determinamos y no Dios. Pero cuando llegamos a este punto en la Escritura y lo vemos vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, en las lecturas que ustedes hacen continuamente, y aparece y resurge y crece cada vez más, uno se llena de gozo porque Dios comienza a iluminar cada vez más tu entendimiento de Él y no de ti. Y cuando tú comienzas a conocer más a Dios, entonces se comienza a liberar nuestro corazón y nuestra mente de todos esos preceptos y todas esas ataduras que nos mantienen gobernados. Es Dios. Y cuando Dios es exaltado en nuestro entendimiento de la Escritura, entonces comenzamos a comprender mucho mejor y que comenzamos a conocer y amar a Dios mejor. Séptimo, la elección descansa en el conocimiento de Dios. Negar la doctrina de la elección o negar la doctrina de la predestinación es negar la omnisciencia de Dios. Porque si yo digo que una persona es capaz de ir al cielo en base a su decisión y no la de Dios, que una persona es la que determina su destino eterno y esto depende de cada uno y que Dios lo deja totalmente en sus manos, la pregunta sería, ¿acaso Dios no sabe lo que esta persona va a hacer? Si la respuesta es sí, y Él sabía que usted no iba a creer, entonces ¿por qué lo creó a usted sabiendo eso? Si Él sabía que usted no iba a creer, ¿por qué te creó entonces? Ahora, si se responde que no, que Dios sabe todas las cosas, pero que no sabe eso, y algunos dirán, ¿pero cómo alguien puede decir eso? Bueno, esta es una doctrina emergente, bien plantada en muchas iglesias, sobre todo bautistas en Estados Unidos. Lo que se llama el teísmo abierto. El teísmo abierto enseña que Dios conoce todas las posibles cosas, pero no conoce las cosas específicas. Y usan la Biblia para probarlo. Por ejemplo, él dicen algunos, usando yo un ejemplo, para lo que dicen ellos, si yo tiro una pelota, Dios, yo no sé a dónde puede ir. Puede ir para allá, puede ir para acá. Unas 4 o 5 puedo dar mis razones. Pero dice, no, Dios conoce las infinitésimas lugares donde puede ir. Entonces, todo, dónde puede ir, sabe exactamente dónde. Pero lo que no sabes, a dónde va a ir. ¿Y por qué digo que está bien plantado esto? Porque mucha gente dice, yo le predico de Cristo a una persona, y entonces Dios no sabe si esa persona va a creer o no, hasta que esa persona lo decida. Si esa persona decide creer, entonces Dios le da vida eterna. Si decide que no, entonces no. Entonces Dios no sabe si una persona creerá o no creerá. Está plantado en la mente de muchos en lo que es el evangelismo moderno. Métodos de evangelismo dinámicos, explosivos y eficaces que hoy se hacen, están basados en este tipo de cosas, en un conocimiento supuestamente abierto de Dios. Conoce lo que puedes decidir, pero no sabe lo que vas a decidir hasta que lo decidas. Bueno, entonces, ¿cómo entenderíamos el designio de Dios de crear una raza, de ponernos en un huerto con la posibilidad de caer, de echar fuera a Satanás con sus ángeles, de crear un infierno? ¿Acaso no sabía el Señor el final de todo esto? Y si es así, entonces, ¿por qué Dios proveería salvación por la que solo algunos estarían siendo salvos? ¿Sería solamente cuestión de posibilidades? ¿O ya había un plan y un fin en esto, perfectamente diseñado por Dios? Así que uno tiene que concluir que el plan de Dios no era salvar a todo el mundo, porque precisamente no todo el mundo es salvo. ¿O sí? Cristo dijo que el camino que lleva a la perdición es más ancho que el que lleva a la salvación, que la puerta que lleva a la condenación es más amplia que la puerta que lleva a la salvación. Entonces, ¿o dije al revés? ¿Entiende el punto? Entonces, finalmente, si esto es así, Dios sabía que mucha gente no se iba a salvar. Y la pregunta es, ¿por qué los creó? ¿Y Dios sabía que unos pocos se iban a salvar? ¿Y por qué entonces, en este punto decimos, entonces es cuestión de posibilidades, oportunidades? No, Dios ya sabía todo esto.
O sea, Dios no se le ocurrió la idea de crear un mundo, un universo, un hombre, y luego de ahí, de manera contingente, ir adicionando cosas a ese plan. Que, en cierta manera, es uno de los problemas de nuestra hermenéutica o de la hermenéutica dispensacional, que hay que tener cuidado también con esa parte. Ahora, si Dios hubiera querido salvar a todo el mundo, entonces queda en entredicho varias de las perfecciones que lo designan como Dios. Si ustedes dicen, no, Dios quería salvar a todo el mundo, entonces la pregunta es ¿por qué hizo todo lo anterior? ¿Y por qué creó un infierno, un diablo y todo eso? Si el plan de Dios era salvar a todo el mundo, entonces queda entredicha varias de las perfecciones de Dios. Primero, su omnipotencia, porque Dios no pudo hacer que todo el mundo fuera salvo. Su omnisciencia, porque no sabía que eso no iba a ser posible. Su inmutabilidad, porque tendría que cambiar el lugar ya preparado para la condenación. Así que entonces, muchas de las perfecciones de Dios quedan entredicho respecto a este asunto. Ahora, una octava cosa que hay que entender, hermanos, y precisar respecto a la elección, es que la elección descansa en el hecho de que Dios es quien escoge al hombre y no el hombre quien escoge a Dios. Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Marcos 13:20, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Romanos 11:4, 5 y 7, un remanente escogido por gracia. En 2 Timoteo 2:10, por amor de los escogidos. Ahora, concluyamos esta doctrina con observar dos posiciones comunes y equivocadas respecto a la elección. Primero, la elección está basada en la presencia de Dios. Dos conceptos equivocados de la elección. Primero, la elección está basada en la presencia de Dios. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Es decir, bajo este concepto de elección, Dios sabía desde antemano quiénes harían o quiénes habrían de creer en Él y por ello desde la eternidad los elige. Ahora esto es una contradicción de conceptos bíblicos. Porque si Dios sabía quiénes deben de creer, por eso los elige, entonces ya no es elección. Porque se contradice a tal punto. Él sí va a creer, entonces lo elijo. Es lo que algunos llaman la teoría de el viaje en el tiempo de Dios. El viaje en el tiempo de Dios. Que Dios de su eternidad viajó en el tiempo hacia la historia humana de cada uno de nosotros. Dijo, lo vio a Oscar, nació, creció, todo eso llegó y en el momento aquí va a creer. Entonces me regreso a mi eternidad elegido. Y así va. Con todos nosotros. Y entonces, precisamente, como Dios no conocía eso, está aprendiendo Dios lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Y bajo este concepto es lo que algunos descansan, que esa es la elección de parte de Dios. Elige a los que Él sabe que van a creer en Él. La elección pierde entonces su propósito porque no depende de Dios, sino de Dios que Él quiere, sino más bien del hombre que corre, contraviniendo Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, el preconocimiento de Dios o prognosis mencionado en Pedro no se refiere a un conocimiento meramente predictivo, sino determinante. En Hechos 2:23, vean Hechos 2:23, con Hechos 4:27, 28, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prognosis, la misma palabra, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué significa este texto, hermanos? Una vez más, Dios fue al futuro y vio lo que iba a pasar con su hijo, entonces regresa y decreta que su hijo muera por los hombres. No, cuando dice aquí, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, simplemente habla de un decreto de salvación. Respecto a los decretos, creo que vimos la ocasión pasada, no sé si se acuerdan, al orden de los decretos de Dios, ¿sí? Donde las posturas no se pueden ser supralapsarias, infralapsarias o sublapsarias, que todo depende del tiempo de la caída, que determinó Dios, que decretó Dios, primero la creación del hombre y su caída y su salvación, o qué fue primero su salvación o su caída, etc. Eso es la eternidad de Dios y eso está en nuestra mente. Hay cierta noción bíblica para entender esto, pero sencillamente, hermanos, tenemos que decir que esta es parte de un decreto de Dios. Dios determinó en su consejo y en su anticipado conocimiento lo que había de acontecer. ¿Por qué Dios conoce las cosas?
Hermanos, ¿por qué Dios conoce? Decimos ahora en el aspecto intelectual, ¿por qué Dios conoce las cosas? ¿Porque va hacia el frente y ve lo que va a suceder? ¿Por qué las conoce Dios? Porque las determina. Dios las conoce porque Él las determina. Así que el conocimiento de Dios habla precisamente de un conocimiento predictivo y determinante. Así que esto comprueba en el versículo 20, que es la misma palabra en griego, prognosis, destinado. En el versículo 20 de Hechos 2. Bueno. No es. Entonces 4:20, perdón. Tampoco. Perdón, más. Pero sencillamente estamos hablando de un conocimiento determinado de Dios. Ahora, rompe también el orden subjetivo de la salvación. Porque sería entonces primero la fe, aún en la eternidad, y después la elección. Recuerden que el orden subjetivo de salvación es lo que aconteció en la eternidad de Dios, que nosotros no hemos llevado a cabo, pero se llama orden subjetivo porque solamente está en la mente de Dios. Así que fue primero, la elección o la fe. Según la teoría de la elección, por la presciencia o el preconocimiento de Dios, eso significa que primero fue la fe y después la elección. Porque vio Dios que iba a creer, y entonces en la eternidad primero creyeron y después fueron elegidos. Y eso rompe con el orden subjetivo de la salvación. Y ya no hay elección. Simplemente no hay elección. La elección de Israel no admite este punto de vista. El punto de vista, hermanos, ahora, quiero decir una cosa, que la elección no solamente se refiere en la Biblia, hermanos, a la salvación. La elección es un acto soberano de Dios en todas las cosas. En todas las cosas, incluye la salvación. Pero en todas las cosas, y aquí está uno, precisamente en el sentido de Israel. La elección de Israel no admite este punto de vista porque no hubieran sido candidatos. Si Dios hubiera visto en el futuro lo que iban a hacer ellos, ¿los hubiera elegido? Definitivamente no. No los hubiera elegido porque era el peor de todos los pueblos. Y se lo dice el Señor, ¿verdad? Así que si la elección fuera por un preconocimiento a futuro de lo que iban a hacer, Dios no los hubiera elegido. En Romanos 11:2, con Romanos 10:21 dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invocan a Dios contra Israel, diciendo? Y luego en Romanos 10:21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, creo que se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pero nos quedan unas cosas respecto a esto que son importantes y no quiero pasar por alto para el día de mañana, respecto a la elección doble. ¿Qué es la elección doble y si es bíblica o no es bíblica esa doble elección y las objeciones en contra de la doctrina de elección? Y también todas estas cosas que vamos a ver el día de mañana, si Dios permite. Bueno, pongámonos dentro de pie para que descansemos.